La pedagogía, entendida como la ciencia y el arte de educar, ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, evolucionando conforme cambiando las necesidades sociales, culturales y filosóficas de cada época. En su esencia más profunda, la pedagogía se concibe como el conjunto de saberes teóricos y prácticos que buscan comprender, orientar y transformar los procesos educativos. Su objetivo de estudio es la educación misma, sus fundamentos, sus métodos, sus fines y las relaciones que estos establecen entre educador, educando y el contexto. A partir de este objetivo se desarrollan modelos teóricos y estrategias que permiten mejorar la formación del ser humano en todas sus dimensiones. La historia de la pedagogía es un reflejo del desarrollo del pensamiento humano. En la antigüedad, la educación se vincula con la formación moral, física e intelectual. En Grecia surgieron figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes concibieron la educación como un medio para alcanzar la virtud y la justicia. En Roma, la enseñanza adquirió un carácter más práctico y cívico, orientado a preparar ciudadanos útiles para el Estado. La pedagogía antigua sentó así las bases del diálogo, la observación y el cultivo integral del individuo. Durante la Edad Media, la educación quedó estrechamente ligada a la Iglesia. Los monasterios y catedrales se convirtieron en centros de enseñanza, proporcionando una formación centrada en la fe y el conocimiento teológico. Aún así, esta etapa no estuvo exenta de aportes significativos. Surgieron las primeras universidades europeas que impulsaron la organización del saber y la instrucción formal, marcando un hito para la educación futura. En la educación moderna, el pensamiento pedagógico se renovó con las ideas del humanismo como Erasmo de Rotterdam, Juan Amos Comenio y otras dicciones que se basaron en la observación, la gradualidad y el conocimiento adecuado de contenidos según la edad del estudiante. La modernidad destacó la importancia de formar al ser humano como un ciudadano racional, capaz de participar críticamente en la sociedad. La educación comenzó a concebirse como un derecho y una necesidad colectiva. Finalmente, en la educación contemporánea la pedagogía se diversificó profundamente. El avance de las ciencias sociales, la psicología y la sociología permitieron construir nuevos enfoques sobre el aprendizaje y el desarrollo humano. El papel de la escuela surgió como una corriente pedagógica que cuestionó los métodos tradicionales que abogaron por una educación más activa, participando y orientando la libertad y el pensamiento crítico. A partir de esta evolución histórica, nacen las principales corrientes pedagógicas que influyen en la educación actual. La pedagogía tradicional se basa en la transmisión directa del conocimiento desde el docente hacia el alumno, el maestro visto como la autoridad principal y el estudiante como receptor. Se privilegia la disciplina, la memorización y el orden, buscando formar individuos obedientes y competentes en los contenidos académicos. Aunque criticada por su rigidez, esta corriente permitió estructurar los sistemas educativos modernos y establecer bases metodológicas sólidas. En respuesta, surge la pedagogía activa, promovida por autores como Rousseau, Montessori, de Crowley y Dewey. Esta corriente coloca al estudiante en el centro del proceso educativo, reconociendo su capacidad para explorar, experimentar y construir su propio aprendizaje. La participación, el descubrimiento y el vínculo con la vida cotidiana se vuelven elementos esenciales. La intención es formar sujetos autónomos capaces de aprender haciendo de ellos una reflexión sobre su propia experiencia. La pedagogía constructivista influenciada por Piaget, Vygotsky y Ausubel profundiza esta idea señalando que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente a partir de la interacción social, las experiencias previas y el desarrollo cognitivo del individuo. Aquí el docente actúa como mediador, guía facilitador, ofreciendo herramientas para que el estudiante interprete, relacione y dé significado a lo que aprende. Por último, la pedagogía crítica inspirada por Paulo Freire plantea que la educación debe servir para transformar la realidad social. No se limita a transmitir conocimientos, busca fomentar la conciencia, el diálogo y la capacidad de cuestionar las estructuras de poder y las injusticias. Esta corriente defiende una educación liberadora donde el estudiante es sujeto de su historia y agente de cambio. En conjunto, estas ideas permiten comprender cómo la pedagogía ha evolucionado desde modelos rígidos
y transmitidos hacia enfoques centrados en la libertad, la construcción del conocimiento y la transformación social. La pedagogía en todas sus etapas y corrientes continúa siendo un campo dinámico que responde a los desafíos que cada época busca siempre la formación integral del ser humano. A lo largo de la historia diversa del pensamiento ha modelado en el rumbo de la educación de la aportación ideal que significa influyente a la pedagogía contemporánea. Entre los primeros grandes referentes se encuentra Platón, Aristóteles, filósofo griego que concibió la educación como un proceso esencial para perfeccionarse humanos. Platón refirió una formación que conjuga a la diversidad y hacia el conocimiento del bien y el mal y la justicia, estructurando un sistema educativo jerárquico orientando al desarrollo de la facultad racional. Aristóteles, por su parte, propuso una educación equilibrada que integrara la filosofía y la ética y la intelectualización, destacando las importantes de la experiencia y la observación en el aprendizaje. Durante la modernización surgió figuras que definieron nuevos caminos en la pedagogía. Juan ambos comenzó considerando el padre de dictando, moderando, definida una enseñanza universal, gradual y adaptada a la naturaleza de los niños. Jean Joachim Roux propuso una educación central en el libreto, en el reparto del desarrollo humano del ser humano, mientras que Joan Erichon Posal planteó la unidad entre la cabeza-corazón menos como una base para formar integración, inspiración. Inspirando en esta idea, Frank Freud creó el concepto de jardín de niños, entendiendo el juego como actividad esencial del aprendizaje de la infancia. En el siglo XX, nuevas corrientes transformaron la práctica educativa. María Montessori destacó por su enfoque central en la autonomía y en el ambiente propio de la liberación, guiado por Martin Luther, aunque antes en tiempo oportuno variación velozonaria revolucionaria al promover la alfabetización universal en la educación del proyecto Juan Dewey, pedagogo del pragmatismo, definió el aprendizaje activo de la experiencia y la escuela como un espacio democrático en una línea completa. Leigh Dowen afirmó que el aprendizaje es un proceso social mediante por lenguaje introducido conceptos como la zona de desarrollo próximo. Entre los pedagogos de la aportación, una visión más social y creativa, destacando a Paul Frounde, quien concibió la educación como un acto de liberación, que criticó a Rolf Steiner desde una pedagogía welfare. Definió las importancias de la atención dinámica, de la experimentación artística, de la emocional divina y la orientación confusa. Enseñó que la educación debía formar personas virtuales y componentes con armonía social. Home from advertía aportación en el modelo de enseñanzas basados en la formación moral y en el instrumento sistemático. En el ambiente social, Emil Durkheim destacó que la educación cumple unificación esencial en la coherencia social transformada en valores, formación que permite la conversión de la segunda mitad de los ciclos. Iván Tuch cuestionó la escolaridad tradicional propuesta alternando a la educación más libre y comunitaria. Por su parte, Benjamin Bloom desarrolló una clasificación del objetivo educativo en la fase taxónica glomántica que ordenó las habilidades cognitivas desde los simples hasta los complejos. Jerome Bruner impulsó las ideas del aprendizaje por descubrimiento del ocurrido en el espacio, mientras que
Estos grandes pedagogos habían dejado en modelos educativos desarrollos a lo largo de la historia. En Grecia clásica, la educación se orientó en el desarrollo del cuerpo mental y espacio formado por ciudadanos orientados al servicio militar, mientras que antes de promover una educación más integral, central de la filosofía y la arte y de ritual. La Edad Media y la educación quedó en manos de la Iglesia de los monasterios catedralicios posteriores a la primera universidad. Se encargaron de transversarlos, transmitiendo conocimientos teóricos a la formación religiosa y al estudio del texto sagrado con ilustración. Surgió una vista racionalista que definió la educación como un derecho humano universal. Se buscó formar ciudadanos libres y capaces de pensar críticamente y de participar activamente en la sociedad y en la escuela, comenzando a verse como una institución fundamental para programar la igualdad. En el siglo XIX la educación se instaló y se volvieron comunes los sistemas escolares públicos de la formación del docente y los programas oficiales pensaron como Pestalozzi, Erben y Freud, incluyendo en la creación modelada más humanista estructural. Final del siglo XVIII trajo profundidad diversa a la educación de la teoría de Dewey, Musser y Bolognini, Frey, Brune y Grandey, transformando la manera de comprender el aprendizaje, incorporando la psicología y la sociología y la pedagogía crítica. En este siglo impulsó moderar la actividad cooperativa, científica y reflexionista en busca de adaptar la educación a un mundo en constante cambio. El conjunto de las ideas de estos grandes pedagogos y los modelos educativos surgieron en cada época, permitiendo comprender la evaluación de la educación como un proceso dinámico y social profundo a la humanidad, siempre orientando hacia la formación integral y la transformación de la realización. Gracias, por mi parte es todo. La pedagogía contemporánea reconoce que los procesos educativos no ocurren en un solo tipo de espacio, ni responden a una única forma de aprender. Por ello se ha desarrollado un conjunto de enfoques especializados que permiten atender las diversas realidades sociales, culturales y tecnológicas. Dentro de este ámbito surge la pedagogía aplicada a contextos específicos, cuyo propósito es garantizar que la educación sea permitible, accesible, significa para un grupo de sociedad. En primer lugar, la pedagogía de la educación especial busca responder a las necesidades de estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas o socioemocionales. Este enfoque se basa en el respeto a la dignidad humana, a la adaptación curricular y a la creación de ámbitos que favorezcan el desarrollo potencial de cada individuo. La finalidad es ofrecer una educación equitativa, apoyada en recursos especializados, proyeccionales, capacitados y métodos diversificados que permitan superar barreras de aprendizaje. Otro ámbito fundamental es la pedagogía en la educación indígena, que promueve los procesos educativos respetuosos de la identidad, la lengua y la tradición de los pueblos originarios. Este enfoque reconoce que la educación debe fortalecer la cultura, preservar los saberes ancestrales y fomentar un diálogo intercultural. La participación comunitaria, el bilingüismo y el respeto a las tradiciones forman parte esencial de esta pedagogía, cuyo objetivo es construir aprendizaje desde la pertenencia cultural. En la actualidad ha comprobado una gran relevancia la pedagogía en la educación online, que surge como respuesta al avance tecnológico y a las nuevas formas de interacción digital. Este enfoque reconoce la importancia de diseñar experiencias educativas flexibles, interactivas y apoyadas en plataformas virtuales. Por otro lado, la pedagogía en la educación no formal se refiere a los procesos educativos que ocurren fuera del sistema escolar tradicional. Incluye talleres comunitarios, programas culturales, actividades deportivas, capacitaciones
y espacios de formación social. Su enfoque se centra en el aprendizaje significativo, libre y contextualizado, orientado al desarrollo personal, social y colectivo. Este tipo de pedagogía destaca la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. A la par de estos contextos específicos han surgido diversas tendencias contemporáneas en pedagogía se buscan responder a los desafíos del mundo actual. La pedagogía digital utiliza tecnologías de la información para enriquecer el aprendizaje, creando entornos interactivos y recursos dinámicos. Su interés se centra en entregar herramientas digitales de manera crítica y creativa, permitiendo nuevas formas de explorar, representar y comunicar el conocimiento. La pedagogía inclusiva, por su parte, promueve una educación que respete y valore la diversidad humana, asegurando que todos los estudiantes participen plenamente en el proceso educativo. Se basa en la eliminación de barreras, el diseño universal del aprendizaje y la creación de ambientes equitativos, donde cada persona puede desarrollarse sin discriminación. En un mundo globalizado, la pedagogía intercultural busca fomentar la convivencia armónica entre culturas diferentes. Este enfoque combina el respeto al diálogo y el reconocimiento de la diversidad como riqueza, promoviendo relaciones más justas y solidarias en sociedades multiculturales. La pedagogía ambiental se enfoca en formar una conciencia ecológica profunda. Su objetivo es educar a las personas para comprender la interdependencia entre seres humanos y naturaleza, promoviendo prácticas responsables, sostenibles y orientadas a la preservación del planeta. Finalmente, la pedagogía de la diversidad reconoce que cada persona posee características únicas, capacidades, lenguas, talentos. Esta tendencia busca valorar la diversidad como oportunidad de crecimiento, impulsando metodologías flexibles que permitan a todos los estudiantes avanzar desde sus propias fortalezas. La pedagogía actual enfrenta una serie de retos y desafíos que exigen una revisión profunda y una transformación constante. Una competencia pedagógica y tecnológica socialmente se las permiten responder a contextos cambiantes y diversos. La actualización continua, la dominación y las nuevas metodologías y la capacidad de acompañar a los estudiantes son componentes esenciales en esta tarea. Otro desafío central que valora la educativa, que busca ir más allá de la simple edición, insultas formativas integrales y contextualizadas, capaces de memorizar. Esto implica representar instrumentos críticos y la función misma de elaborar. La innovación educativa también ocupa un valor destacado. Se trata de introducir nuevas formas de enseñar y aprender a apoyarnos en creatividad, la experimentación y el uso inteligente de la tecnología. La equidad en la educación continúa siendo un desafío urgente. Significa garantizar que todos los estudiantes, sin importar la condición y contexto, tengan acceso y oportunidades educativas justas y de calidad. A esta preocupación se suma la educación para el desarrollo sostenible, que busca formar ciudades capaces de comprender la relación entre la sociedad. De manera creciente, la escuela pregunta por el papel de la inteligencia artificial en el aula. La IA puede apoyar programación en el aprendizaje, la retroalimentación inmediata y la gestión escolar. Sin embargo, también plantea dilemas éticos sobre la privacidad y la autonomía y el rol docente. Mirando hacia el futuro, la pedagogía se proyecta hacia nuevas perspectivas emergentes. Una de las ellas educativas en la era digital, característica por la interacción virtual de los recursos multimedia. Asimismo, la pedagogía critica la transformación seguida siendo relevante, pues busca formar sujetos capaces de cuestionar la realidad. Otro reto del futuro educativo es la internalización de la educación, donde los intercambios académicos y los proyectos de colaboración y la movilidad estudiante permitan construir una visión global del conocimiento. Este proceso esfuerza la necesidad y la comprender otras culturas y desarrollos, habilidades intelectuales. El conjunto de estos retos y perspectivas muestran que la pedagogía y el presente del futuro exige apertura, sensibilidad y una constante renovación para responder las complejidades de un mundo en transformación.